las protecciones de máxima corriente, que son por ahí las más importantes para ver. A la pasada vamos a mencionar algunas de otro tipo. Entonces, para definir qué protecciones de máxima corriente vamos a utilizar, es importante conocer cómo es la conexión a tierra de nuestro sistema. Nosotros ya sabemos que tenemos sistemas conectados rígidamente a tierra y sistemas conectados a tierra a través de una resistencia o una impedancia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de sistemas? Bueno, básicamente son los valores de las corrientes de cortocircuito. En el primer caso, cuando el sistema está conectado rígidamente a tierra, las corrientes de cortocircuito trifásicas son similares en magnitud a las corrientes de cortocircuito monofásicas, del mismo orden, o sea, varios decenas de kiloamperes. En el caso del sistema conectado a través de una reactancia o una resistencia, un segundito, en este caso trifásica, va a ser mucho mayor que la corriente de cortocircuito monofásica. Esta característica de valores similares de corriente o valores muy diferentes de corriente es lo que termina definiendo sobre todo la cantidad de protecciones que nosotros debemos utilizar para fallas de sobrecorriente, cantidad y tipo de protecciones. En un sistema entonces rígido a tierra, nosotros tenemos las tres fases y la conexión a tierra, y aquí lo que vamos a analizar son los distintos tipos de falla. Entonces, si arrancamos con un cortocircuito trifásico, donde la corriente de cortocircuito se presenta en las tres fases, nosotros necesitaríamos una protección en cualquiera de las fases, en R, en S o en T, es lo mismo que la coloquemos en cualquiera de las tres, porque la corriente circula por las tres fases. En este caso yo la dibujé o la marqué en la fase R. Si se trata de una falla monofásica, perdón, bifásica, vamos a necesitar dos protecciones, como mínimo dos protecciones. ¿Por qué? Porque la corriente de falla circula por dos fases. Puede ser R y S, S y T o R y T. Yo a los fines de simplificar supuse que esta falla se presenta entre las fases R y S. Si se tratara de una fase bifásica con falla a tierra, además, o con conexión a tierra, también con dos protecciones sería suficiente para detectar ese tipo de falla. Y si la falla es monofásica, en este caso necesitaríamos colocar una protección en cada fase. No habría opción. O una protección en la tierra. Esto es, o una protección en cada fase, o una protección en la conexión a tierra. Con eso podríamos detectar las fallas monofásicas. Es decir, si ustedes ven todo este cuadro, donde analizamos todas las fallas posibles, para poder proteger al sistema contra todas las fallas posibles, es necesario colocar o tres protecciones de fase o una protección en la conexión de tierra. Aquí a la derecha vemos que tenemos dos tipos de conexión, que ahora la vamos a ver en un esquema. Decimos conexión 1 y conexión 2. La conexión 1 tenemos una protección en cada fase. En la conexión 2 tenemos dos protecciones en dos de las fases y una protección en la conexión a tierra. Gráficamente lo que estamos diciendo es esto. Conexión 1, una protección 50-51. Recuerden que 50 de tiempo independiente, 51 de tiempo dependiente, distintos tipos de curva.
Entonces, tenemos una curva de tiempo dependiente. Recuerden que este eje es corriente y este eje es tiempo. Entonces, nosotros tenemos aquí la curva dependiente y la curva de tiempo independiente. La curva de tiempo independiente, típica de una protección de cortocircuito, y la protección de tiempo dependiente, típica para proteger una sobrecarga. No sé si Fabián les mencionó la clase pasada, pero nosotros podemos tener en el caso de la protección de tiempo dependiente, en realidad de tiempo dependiente tiene esta forma. ¿De qué depende el tiempo de actuación de la protección? En este caso, depende del valor de la corriente. Pero en realidad, la definición del número 51, según la norma ANSI, habla de una protección que está retardada en el tiempo, que tiene un retardo en la actuación, con lo cual nosotros podríamos encontrarnos con protecciones de este tipo, donde acá también, esta primera es 50 y esta segunda es 51. ¿Por qué es 51? Porque tiene un retraso o un retardo en el tiempo. Es común que confundan la curva que tiene esta forma, como una hipérbola, que confundan y que asocien solo el número 51 a este tipo de curva. Recuerden que el 51 es para una protección que tiene algún tipo de retardo en el tiempo para su actuación. En el caso de esta curva, la de la izquierda, el retardo está dado por la propia magnitud de la corriente de falla. En el caso de la derecha, en realidad aquí el retardo es una regulación que nos va a permitir la protección. Pero el formato es una recta igual que la del tipo 50. Bien. En la conexión de la derecha es la otra opción. Tenemos dos protecciones en dos fases y una protección que mide el residuo o la resultante de la suma de corriente que se presenta en este nodo. En este caso, cuando la protección es una protección que está midiendo una corriente de falla tierra, va acompañada, el número va acompañado de la letra N. Entonces tenemos 50N o 51. Después vamos a seguir ampliando este tema. ¿Qué pasa con un sistema que está conectado a tierra a través de una resistencia? La característica del sistema es esto que ya comentamos. Las corrientes de cortocircuito trifásicas son mucho mayores que las monofásicas. O sea que son valores que no pueden ser comparables. Entonces, en este caso, para poder censar todas las corrientes de falla, vamos a ver que aquí vamos a tener que recurrir, y no tenemos otra opción, a protecciones especiales que midan corrientes de falla a tierra. Entonces, haciendo el mismo análisis que antes, si es un cortocircuito trifásico, una protección en la fase de R o en cualquiera de las fases es suficiente. Si es bifásico, o bifásico a tierra, serán dos protecciones en alguna de las dos fases. Y si se trata de una falla monofásica a tierra, ni sí o sí tenemos que colocar una protección en la conexión de tierra. Entonces, acá nos queda solo como opción este esquema de conexiones. Protecciones de sobrecorriente en las fases, en dos fases, y una tercera protección en la conexión a tierra, que como ya dijimos, va con la letra N. La letra N corresponde a este tipo de conexión. Esta conexión tiene un nombre, que es conexión residual,
así se llama, porque lo que está censando la protección que está conectada a tierra es el residuo de la suma de las tres fases. Por eso se llama residual. Normalmente en los esquemas se suele representar de este modo, con la letra N, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando veamos los esquemas de protección. O sea, este símbolo quiere representar esta conexión que vemos aquí. Ya vamos a ver después que hay otro tipo de protección que podemos utilizar para censar falla a tierra. Bien. Hay una protección especial de máxima corriente, que es la protección direccional de máxima corriente. Es una protección que se utiliza cuando tenemos alimentada la carga con dos entradas que funcionan en paralelo. Entonces, en este caso, la barra, que es la barra roja, está alimentada a través de dos transformadores. Entonces, lo que buscamos con este sistema de protecciones es que si se presenta una falla en alguna de las alimentaciones, el sistema siga funcionando con la alimentación que no está fallada. En la falla en el punto 1, obviamente acá vamos a tener una corriente que viene del transformador 1, que concurre a la falla, y una corriente que aporta la entrada a través del transformador 2. O sea, ambas entradas están aportando corriente a la falla. Como dice aquí, en 1, cuando las fallas en el punto 1, actúan ambas protecciones en forma simultánea. Aquí la direccionalidad no tiene importancia porque la falla es en la barra. Entonces yo necesito sí o sí desconectar todas las alimentaciones. Con la falla en el punto 2, a ver si está por aquí. Sí. Si la falla es en el punto 2, o sea, es decir, sobre una de las entradas, vamos a tener la corriente que aporta la entrada 1, vamos a tener un recorrido que viene de la red, pasa por el transformador 1, y que viaja por la barra y aporta a la falla en el punto 2. Desde la otra entrada, de la entrada 2, va a aportar directamente desde la red a la falla en el punto 2. Pero en este caso, a mí lo que me interesa es sacar de servicio la entrada 2, que es donde se presenta la falla, y que la entrada 1 siga funcionando. Bien, para lograr eso, se utiliza esta protección direccional, que es este símbolo que ven a la salida de los transformadores, que tiene dos símbolos de máxima corriente, y este que tiene la flecha es máxima corriente direccional. Entonces esta protección tiene como característica que modifica los tipos de actuación en función del sentido de circulación de la corriente. Entonces tenemos aquí para la protección direccional, tenemos un tiempo de actuación normal, esta curva verde de cortocircuito, y un tiempo de actuación en sentido inverso, que como ven es menor que el tiempo de actuación normal. Esta característica de tiempos hace que actúe primero la protección direccional, si la corriente va en el sentido opuesto al normal de la protección. Bueno, esta es una protección que, insisto, se utiliza cuando tenemos entradas en paralelo y simultáneas.
Bien, que tiene que ver con la corriente, es el relé diferencial. Los relés diferenciales son relés que miden diferencias de corrientes y es lo que se denominan protecciones de zona. No sé si hablaste algo de esto, Fabián, en la clase pasada. El relé diferencial es una típica protección de zona. ¿Mm? Recordando que la zona queda delimitada, como dice acá, por la ubicación de los transformadores de corriente asociados a la protección. Como protección diferencial hay protecciones de transformadores, generadores, motores, barras y cables. En general esta protección suele ser costosa, con lo cual se suele utilizar para la protección de máquinas que justifican la utilización de este relé. El principio de funcionamiento del relé diferencial es esto que ven aquí. Aquí tenemos un transformador protegido por el relé diferencial y el relé diferencial conectado a través de los transformadores de corriente. Entonces, si la corriente de falla es en el punto B, bien a la derecha, la corriente de falla circula por el transformador de corriente primario y por el transformador de corriente aguas abajo. Con lo cual, la corriente que circula por ambos es la misma. En ese caso, lo que nosotros vamos a ver en el secundario de la protección diferencial es una resultante cero, porque las dos corrientes son iguales. Si la falla es en el punto A, ahí vamos a ver que la corriente atraviesa el primer transformador de corriente y se deriva la falla, y no va a estar pasando por el transformador B. Entonces ahí sí vamos a tener una diferencia de corriente en el detector diferencial y en ese caso va a actuar. Hay una cuestión importante, que la protección diferencial, al ser una protección de zona, no se coordina con ninguna otra protección. O sea, está fuera de la cadena de coordinación de, por ejemplo, las protecciones de máxima corriente. Las protecciones diferenciales pueden ser protecciones de fase, como el que vemos aquí en el dibujo. En ese caso llevan el número 87, la denominación ANSI, o pueden ser diferenciales de tierra, y en ese caso serán 87N. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Acá tenemos un diferencial de fase, protegiendo el transformador, y acá tenemos un diferencial de tierra. Fíjense que el diferencial de tierra tiene sensores en la conexión a tierra y sensores a la salida del transformador. ¿Qué estamos protegiendo con esta protección 87G? Y ahora les digo por qué se llama G. Estamos protegiendo en realidad el secundario del transformador, al estar conectado en ese lugar. Esta protección no tiene letra N, tiene letra G, y eso se debe al tipo de conexión de los transformadores de corriente. Yo les había dicho que cuando una protección lleva una letra N es porque está asociado a un esquema de conexión del tipo residual. Cuando el transformador o el sensor es un transformador toroidal, como es este que está aquí conectado en la conexión a tierra, la protección, en vez de llevar la letra N, lleva la letra G. Después vamos a ver qué diferencia hay práctica entre una conexión a través de un transformador toroidal o conectados a través de la conexión residual. Un problema de las protecciones diferenciales es que hay que tener en cuenta algunas cuestiones cuando se usa, sobre todo en transformadores. Las diferencias constructivas de los transformadores de corriente, o sea, los transformadores de corriente no son exactamente iguales, siempre hay alguna pequeña diferencia constructiva. Si existen reguladores automáticos de tensión,
que esos reguladores están variando la relación de transformación en forma permanente, con lo cual varía también la corriente al primario y secundario, la corriente de vacío del transformador, la corriente de vacío y la corriente de inserción, son dos corrientes que solo se ven del lado primario, no del secundario. Y finalmente hay que tener en cuenta también el grupo de conexión y la relación de transformación. Fíjense que en el caso del transformador, acá tenemos transformador de corriente en el primario y en el secundario. Pero en el medio tenemos el transformador con esa relación de transformación y grupo de conexión. Entonces es normal que los relés diferenciales, además de estos transformadores que están sensando la línea principal, lleven unos transformadores auxiliares de los dos lados, relación 1 a 1, que lo que hacen es compensar la relación de transformación del transformador y compensar el grupo de conexión, para que el diferencial pueda comparar lo que está midiendo en el primario y en el secundario. Bueno, es todas esas cuestiones hace a que la protección haya que hacer o haya que tener un grado de insensibilización en cuanto a su detección de corriente. Si salimos de protecciones de sobrecorriente, vamos a encontrar relés del tipo voltimétricos. Los más usuales son sobretensión, número 59, subtensión número 27, secuencia número 47. Con respecto a los relés de sub o sobretensión, estos relés trabajan con dos parámetros. Por un lado, el valor de tensión, en este caso de subtensión, el valor de la tensión mínima que yo admito como admisible. Y en segunda instancia, lo que también interviene en el relé es el tiempo que dura esa subtensión. Entonces, si el tiempo de subtensión, en este caso T1, es muy cortito, es probable que el relé no actúe, porque, bueno, es un transitorio muy breve. Si el tiempo se hace más largo, como en el caso de T2, bueno, ahí seguramente el relé va a actuar. Entonces, los relés, este tipo de relé, tienen la combinación de dos variables. Valor de la variable que estamos censando y el tiempo que dura esa disminución. Existen también relés de imagen térmica. Los relés de imagen térmica son una protección que trata de simular el estado térmico de la máquina, pero combinando el efecto de la temperatura y el efecto de la corriente de carga. Esto es así para permitirnos controlar, como dice aquí, más de cerca la condición de sobrecarga de los equipos, que es una simple medición de temperatura. O sea, yo podría medir solamente temperatura, pero al no afectar la del sobrecalentamiento que produce la corriente que circula, es como que es una medición un poco más imprecisa. Este tipo de protección, que lleva el número 49, es típico de uso en transformadores y motores. Bueno, en general, las protecciones, ya sean de corriente o de tensión, van conectadas a través de transformadores de tensión y de corriente. Entonces vamos a ver algunas conexiones típicas para las protecciones para ambos casos. Transformadores de corriente existen de dos tipos, como ya dijimos, de núcleo convencional y de núcleo toroidal. Para el primer caso, que sería una conexión residual, la conexión resultaría de este modo. Fíjense, aquí en este caso están las tres protecciones de fase. Aquí están las tres porque las protecciones modernas traen las tres protecciones. Habíamos visto que en realidad
Si se trata de una falla trifásica, con 2 es suficiente. O van estas 3 y nada en la conexión a tierra, o van 2 y una conexión a tierra. Bueno, las protecciones electrónicas hoy por hoy traen todas las protecciones y se habilitan todas. Entonces, aquí tenemos una conexión del tipo residual, protección de 50-51 de sobrecorriente cortocircuito en cada fase, y una 50N, 51N en la conexión a tierra, que es una medición de homopolar en realidad. Acuérdense que la corriente I sub 0 era I sub R más I sub S más I sub T dividido 3. De aquí sale que esto mide corriente homopolar. Algunas cuestiones características de los transformadores es que los transformadores de corriente no llevan protección, ningún tipo de protección, ni de cortocircuito ni de nada. Se deben respetar los bornes homólogos, hay que prestar atención cuando uno conecta estos transformadores, respetar esos bornes, si no, la protección no funciona o funciona mal. Y al momento de trabajar con transformadores de corriente, recuerden que antes de manipular cualquier transformador de corriente hay que cortocircuitar el secundario. Como abierto, se puede presentar alguna sobretensión de valor peligroso. En este punto es interesante analizar qué pasa con la conexión residual y con una conexión a través de un transformador toroidal. Para una fase, analizando aquí la fase R y un transformador convencional, un circuito equivalente de transformador y relé, nosotros vamos a tener una corriente I sub R, la corriente secundaria que se detecta en el transformador de corriente, y los transformadores de corriente tienen, perdón, los relés tienen, hay una corriente de excitación, y finalmente por el relé termina circulando I sub R menos la corriente de excitación. La corriente de excitación R es la corriente de excitación del transformador, es la corriente de magnetización. Entonces, si nosotros analizamos la conexión residual, donde se suman las 3 corrientes de fase, nosotros vamos a tener, como tenemos 3 transformadores de corriente, la corriente por el relé va a ser la corriente de la fase R menos la corriente de excitación de la fase R, más la corriente de la fase S menos la corriente de excitación de la fase S, más la corriente por la fase T menos la corriente de excitación de la fase T. Bien, si jugamos un poquito con la ecuación y separamos la suma de las corrientes de fase y la suma de las corrientes de excitación, y suponiendo que no hay una falla, resulta que la suma de las 3 corrientes de fase es 0, al no haber falla. Con lo cual, el relé, o por el relé, siempre está circulando una corriente que es la suma de las 3 corrientes de excitación de los transformadores de corriente. Esta corriente puede originar operaciones incorrectas. Recuerden que I sub 0 es de pequeño valor. Entonces, para mejorar esto, porque esto hace en realidad que la protección haya que insensibilizarla, es decir, regularla para que el relé haga caso omiso de esta corriente que está circulando, porque no es una falla. Entonces, para mejorar esto, se recurre al transformador toroidal. El transformador toroidal es un solo transformador que abraza las 3 fases. Entonces, este transformador toroidal ya hace directamente la suma de las 3 corrientes de falla, o las 3 corrientes de fase. Y para el transformador toroidal vamos a tener una sola corriente de excitación. Y finalmente la corriente que circula por el relé será la suma de las 3 corrientes de fase menos una corriente de excitación. Esto hace que la conexión a través de un transformador toroidal sea bastante más sensible que una conexión residual.
Si vamos a la conexión de transformadores de tensión, tenemos algunas posibilidades también. Aquí tenemos una conexión denominada conexión en B. La conexión en B es solo para sistemas equilibrados y sin neutro y resulta de utilizar dos transformadores de tensión solamente. Entonces, para este sistema de 3 por 13,2 kV podemos obtener como tensión secundaria 3 por 110 volts. Aquí sí, fíjense, los transformadores de tensión sí llevan protección, ¿no? Tanto en el primario como en el secundario. Para cualquier tipo de sistema tenemos la conexión en estrella, que lleva los 3 transformadores de tensión, y tenemos una estrella en el primario y una estrella en el secundario. Entonces tenemos 13,2 sobre raíz de 3 del lado primario y del lado secundario tensión habitual de 110 volts sobre raíz de 3. Si lo que necesitamos es detectar una corriente homopolar, para los transformadores de corriente, tenemos los 3 transformadores de corriente, nada más que se conectan así en paralelo. Recuerden que I sub 0, lo que ya dijimos antes, es I sub R más I sub S más I sub T sobre 3. Entonces, con esta conexión de aquí, vamos a censar corriente homopolar. Para los transformadores de tensión, si necesitamos registrar una tensión homopolar, bueno, los 3 transformadores van conectados en el primario, van conectados en estrella, y el secundario van conectados en lo que se denomina triángulo abierto, donde recuerden otra vez que B sub 0 es la suma de las 3 tensiones de fase dividido 3. Bien. Vamos a ver ahora la protección de transformadores. Nosotros ahora vamos a ver la protección de transformadores, después vamos a ver protección de motores. Vamos a ver cómo hacemos la protección de ese tipo de máquina. Entonces, vamos a hacer algunas clasificaciones sobre los tipos de falla que se pueden presentar en el caso de los transformadores. Una primera clasificación, nosotros podemos hablar de sobrecargas, cortocircuitos o fallas a tierra. Eso desde el punto de vista del valor de corriente. Puede haber una segunda clasificación, que pueden ser fallas internas o externas. Cuando hablamos de fallas internas, son fallas internas de la máquina. Y externas ya estamos fuera del equipo. Una clasificación 3, podemos decir solicitaciones del tipo térmico, cortocircuito y sobrecarga, o solicitaciones del tipo eléctrico, que podrían ser sobretensiones de origen atmosférico o derivadas de maniobras en la red. Dentro de las fallas internas y externas, podemos mencionar las siguientes. Fallas internas podremos tener cortocircuito entre espiras de un mismo bobinado, cortocircuito entre espiras de distintos bobinados. Esto más que bobinados deberían ser fases, o sea, de la misma fase o de distintas fases. Cortocircuito entre fases y el núcleo magnético, o cortocircuito entre fases y la cuba. Como fallas externas, podemos tener sobretensiones, ya dijimos, del tipo atmosférico o de maniobra, y podemos tener sobrecargas o cortocircuitos en la red. Bueno, aquí hasta ahora describimos los tipos de fallas que puede haber. Entonces, ¿con qué protejo cada una de esas fallas? Si se trata de sobrecargas, tenemos estas opciones. Un termómetro de cuadrante, solo un termómetro que mide temperatura del transformador, número 23 dentro de la nomenclatura ANSI. Puede haber una protección de imagen térmica, número 49. Podemos recurrir a unas sondas del tipo PT100, que son sondas que varían la resistencia con la temperatura, y esa variación de resistencia la podemos usar en un sistema de protecciones.
Normalmente este tipo de sonda se utiliza en aquellas máquinas donde no tienen baño de aceite, o sea, que estas sondas se insertan dentro del bobinado de las máquinas, ya sea un motor o un transformador. Y también puedo poner, para las sobrecargas, un relé de máxima corriente, número 51. Si se trata de cortocircuitos, acá diferenciamos en dos casos. Que el cortocircuito sea externo, es decir, fuera del transformador, para lo cual podremos utilizar un relé de máxima corriente, 50, o un fusible. Y si el cortocircuito es interno, podremos utilizar, si es un transformador en aceite, un relé Buchholz, número 63, o un relé diferencial, número 87, como ya dije. Si se trata de defectos a tierra, podemos utilizar un relé de máxima corriente homopolar, 50N, un relé de Cuba, que es un relé que va conectado entre la cuba y tierra, o un relé diferencial de corriente homopolar o corriente de tierra, 87, letra N o letra G. Los tipos y cantidad de protecciones las elegimos en general en función del transformador, de la potencia del transformador. Se supone que a mayor potencia es una máquina más importante, más costosa, y por ahí presta un servicio más crítico. Pero de todo esto no es estricto ni absoluto. Cada caso requiere su análisis. Pero como guía inicial, no está mal pensar en armar esquemas de protección de transformadores en función de la potencia del transformador. Y bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Si hablamos de máquinas de hasta 1600 kVA, esto que vemos acá es un esquema típico de protección. Como ven, es muy sencillo. Este tipo de máquinas, hasta esta potencia, seguramente va a tener como equipo de maniobra principal no, del primario, un sección bajo carga, y asociado al sección bajo carga, un juego de fusibles HH como protección de cortocircuito. En el secundario vamos a tener una protección 50-51 para proteger sobrecarga y eventual cortocircuito del lado secundario. Si el transformador es en aceite, además tendremos una protección del tipo Buchholz, un termómetro de contacto y una tercera protección que es el nivel de aceite. El interruptor, acá hay un interruptor a la salida, para el código ANSI es el número 52. Entonces, este es un esquema típico para una protección de una máquina de hasta 1600 kVA, que es una potencia chica. Bueno, como dijimos, sección bajo carga en el primario. Algo habíamos dicho ya, que el cortocircuito se protege desde el primario con fusibles HH. Un interruptor en el primario resultaría muy costoso para esta máquina o hasta esta potencia de máquina. Es un interruptor primario, podría ponerlo, pero no guarda relación el costo de ese equipo con el costo del transformador. Entonces normalmente se recurre a este tipo de maniobra y protección más económica. El 23, que es el termómetro de contacto, protege por sobretemperatura y puede actuar aún sin carga. El termómetro de contacto posee dos puntos de ajuste. Uno es de alarma, o sea, hay un primer escalón, que si la temperatura sobrepasa ese valor suena una alarma, y ya en un segundo escalón manda el disparo de los equipos de maniobra y protección. Estas líneas punteadas que se ven en el esquema indican sobre qué equipo de maniobra mandan orden las protecciones. Como dice acá, si el transformador de aislación seca se reemplaza el termómetro de contacto por sonda del tipo PTC.
Finalmente tenemos el relé Buchholz, que detecta fallas internas por acumulación de gases, si se trata de pequeñas fallas, o por desplazamiento cuando se produce un cortocircuito. También posee dos setpoints, y bueno, y solo se puede utilizar en transformadores en aceite. Estas tres protecciones que dijimos recién, 63, 23, 71, son lo que se denominan protecciones propias del transformador, porque suelen venir ya incorporadas en el transformador, aunque hay que pedirlas al fabricante. Pero son las protecciones mínimas que todos los fabricantes incluyen para transformadores en aceite. Y son propias porque ya vienen colocadas de fábrica. Bueno, finalmente el nivel de aceite indica el nivel de aceite en el tanque de expansión y también posee alarma en primera instancia y disparo. En la medida que sube la potencia del transformador, acá tenemos un segundo escalón que es de 1600 kVA a 5000 kVA, el esquema de protecciones se va complicando un poco. Entonces, acá ya tenemos como equipo de maniobra principal o primario un interruptor y un interruptor como equipo de maniobra y protección en el secundario. Observen la conexión del transformador. Hasta aquí vimos, el anterior también, un transformador triángulo estrella conectado rígidamente a tierra. El caso anterior es igual, rígidamente a tierra. Presten atención a eso porque después cambia. Bien, en este transformador tenemos protección propia Buchholz, termómetro de contacto, nivel de aceite y agrega aquí una protección de imagen térmica. En cuanto a las protecciones no propias o externas, tenemos protección de sobrecarga, 50-51 en el primario, y asociado a eso, a través de una conexión residual, una protección 50N. Ahora vamos a hablar de esto. Y en el secundario tenemos un 50-51 para sobrecarga y eventual cortocircuito, y asociado a la barra hay una protección de subtensión. Aquí aparece una protección 50N de falla a tierra. Entonces, si aquí se presentara una falla a tierra en el primario, porque la pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué no está en el secundario? El secundario no está porque una falla a tierra en el secundario, para este tipo de conexión, rígido a tierra, ya dijimos que la magnitud de corriente de falla a tierra monofásica es similar a la trifásica. Con lo cual, si yo ajusto esta protección 50-51 al valor mínimo de esas dos corrientes, de alguna de esas dos corrientes, ya con eso detecto las dos. En el caso del primario, como en general yo no conozco o no sé de dónde viene la alimentación, qué tipo de conexión tiene el transformador que está aguas arriba en la red, entonces se suele colocar aquí una protección 50N para fallas a tierra, porque la falla que se presente en el primario se va a cerrar o va a cerrar su circuito por el transformador que esté aguas arriba y por la estrella o por el grupo de conexión que tenga el transformador que está aguas arriba. Por eso aparece acá un 50N y es 50 porque en realidad para la cadena de protección de fallas a tierra esta es la primera. Después esto va de aquí para arriba. De acá para abajo nada, porque las fallas a tierra que ocurran abajo no se van a ver reflejadas en el primario. Bien, dijimos que la imagen térmica simula la constante de tiempo de la curva de calentamiento de la máquina, censando temperatura y corriente de carga. Si la máquina está fría, nos permite hacer una mayor sobrecarga. Si la máquina está caliente, porque está con carga y aparece una sobrecarga repentina, sin llegar a los valores seteados en la protección 51,
pero a sobrecargarse que se exceda la temperatura del aislante, la protección 49 actúa. No sé si queda claro esto. La protección de temperatura y corriente va a actuar en forma diferente a la 51, como se explica aquí. Después tenemos una protección de subtensión que actúa de acuerdo a lo que ya vimos. Bueno, si lo hacemos un poco más difícil, en realidad más difícil no, o sea, tenemos una máquina de más potencia de 5000 kVA, bueno, aparecen algunas protecciones más. Vamos a tener interruptor en la entrada y la salida, número 52. Cada de una de esas entradas y salidas tenemos protecciones sobre corriente y la 50N de fallas a tierra con conexión residual. Y a la salida tenemos 50-51. Asociado al transformador, como se supone que esta ya es una máquina importante, vamos a tener una protección diferencial, fase, como ven acá, y aquí aparecen esos transformadores que les comentaba hoy más temprano, que son los que se ocupan de compensar la diferencia de la relación de transformación y corrigen también el grupo de conexión. Esto es necesario para que el relé diferencial sense valores coherentes o compare valores coherentes. Desde el punto de vista de las protecciones propias, son las mismas que vimos antes. Relé Bujold, termómetro de contacto, nivel de aceite y una imagen térmica. Y finalmente también se agrega aquí una protección de subtensión. Bien, recuerden que hasta acá vimos esquemas de protecciones para transformadores conectados con su centro de estrella secundario rígido a tierra. ¿Qué pasa si esta conexión no es rígida a tierra y aparece aquí una resistencia de conexión? Bueno, en realidad lo que va a pasar es que vamos a tener que agregar protecciones del lado secundario de fallas a tierra. ¿Por qué era esto? Bueno, porque al estar conectado el centro de estrella a través de una resistencia, ya el valor de corriente de cortocircuito monofásico es muy diferente al valor de la corriente de cortocircuito trifásico. Entonces, la protección 50-51 sola no nos permite regularla para medir las dos corrientes. Entonces, nos obliga a habilitar o a colocar protecciones del tipo de falla tierra, letra N. Entonces, analicemos este esquema a ver cómo es la cadena de protecciones. Aquí abajo, en la barra, tendremos una salida a alguna carga, donde tendrá su protección 50-51 para fallas trifásicas o bifásicas, y tendremos una protección a través de una corrección residual de un 50N para fallas a tierra. Si vamos aguas arriba, nosotros tenemos que después hacer una cadena de protecciones para que actúe la que está más cerca de la falla. Esto lo habrán visto en la clase pasada. Entonces, nosotros vamos a tener 50-51 en la salida, procedimiento de una carga, y en el secundario transformador tendremos otro 50-51 que va a estar coordinado en tiempo con el 50-51 de las distintas salidas que alimentan a la carga. Pero necesito incorporar también las protecciones de falla tierra. Entonces, en las salidas ya vimos que son 50N. Y en la salida del transformador, yo necesito coordinar también las protecciones de fallas a tierra. Entonces, aquí va a aparecer un 51N. ¿Qué quiere decir este 51? Que esta protección tiene un retardo en el tiempo con respecto al 50N que está aguas abajo. Acá viene lo que les explicaba hoy al principio, en cuanto a que estas protecciones
el 50N y el 51N tienen como forma curva, son del tipo escalón. Así. 50, 51. N, N. Recuerden eso. Acá la protección 51N no tiene la forma de hipérbola que podría tener la 51 que está a la salida del transformador. ¿Sí? Bueno, recuerden esto, porque esto suele presentar alguna confusión. Fíjense que en este esquema tenemos un 51N en el secundario del transformador por una conexión residual, pero si yo quisiera o necesitara una conexión o una protección, más que una conexión, más sensible, podría colocar una protección 51G conectada con un transformador toroidal en el centro de estrella de la conexión de transformador. Por eso aquí está el cartelito que dice uno u otro. Si pongo el 51G, no pongo el 51N y viceversa. ¿Cuál es la ventaja de colocar el 51G? Además de tener una medición más sensible. Estas dos protecciones, tanto la 51N como la 51G, son protecciones del tipo libre. Recuerden que las protecciones del tipo libre protegen el circuito desde su ubicación hacia abajo. Entonces, la 51N, está a la salida del transformador, va a proteger a nuestra instalación contra fallas a tierra desde el transformador de corriente que está aquí a la salida del transformador hacia abajo. La 51G, que está conectada en el centro de estrella del transformador, va a hacer lo mismo, va a proteger desde donde está colocado el toroidal hacia abajo. Pero fíjense que la diferencia adicional que agrega el 51G es que además de proteger todas las cargas que están aguas abajo, protege el secundario del transformador. O sea, esta protección 51G está protegiendo desde el centro de estrella hacia abajo. Bueno, acá lo dice en el escrito. La diferencia entre 51G y 51G, con el segundo protegemos el secundario del transformador. Ahora bien, yo puedo proteger con el 51G, sé que estoy protegiendo el secundario del transformador y toda la instalación, pero a mí a lo mejor me interesa saber si la falla fue en el transformador o fue en la instalación o en la barra. Entonces, para eso necesito agregar algunas protecciones más para poder discriminar dónde fue la falla. Entonces, una forma de hacerlo es incorporar protecciones diferenciales de tierra, como figura en este esquema. Entonces, si yo agrego un diferencial de tierra está protegiendo entre la ubicación de los transformadores de corriente. O sea, yo estoy protegiendo de forma diferencial el secundario del transformador. Y a partir del interruptor de salida, coloco el 51N para proteger la instalación de fallas a tierra desde ese punto hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay una falla en la instalación, actuará el 51N. Si hay una falla interna en el transformador, actuará el 87G. Fíjense que el esquema cambia un poquito. Desaparece el 51G y aparece el 87G. Aquí ya no tiene sentido colocar el 51G porque el diferencial ya enseguida me va a decir que la falla es en el transformador. Bueno, y aquí tienen un resumen de qué es cada tipo de protección. Esta es la definición de la norma ANSI. Bueno, esto es
información adicional que tiene que ver con la numeración ANSI. Bien, si vemos la protección de motores, recordemos que las funciones de una salida a motor son las siguientes. Tenemos una función de seccionamiento, que es la separación del motor de la red que lo alimenta, una protección contra cortocircuitos, que es una protección que protege al motor contra los daños de corrientes, altas corrientes, mayores a 10 veces la corriente nominal. Tiene que tener la función de conmutación o comando, que esto es ponerlo en marcha o pararlo. La protección contra sobrecarga, para valores de corriente menores, hasta 10 veces la corriente nominal, y algunas protecciones especiales, ya sea de tipo eléctrico o mecánica. Bueno, motores de baja tensión y motores de media tensión o de baja tensión de mucha potencia. Aquí tenemos los números asociados a estas funciones que deben cumplir la salida a motor. Entonces, en un motor de baja tensión es normal tener un seccionador o seccionador carga, fusibles para la protección de cortocircuito, un contactor para maniobra y control y un relé térmico para la protección de sobrecarga. El motor es más importante, que tiene más potencia, o ya entramos en la gama de media tensión. Bueno, vamos a tener también un seccionador fusible de cortocircuito, un contactor para la maniobra y vamos a tener para la protección de sobrecarga una protección del tipo indirecta a través de transformador de corriente del tipo 51 o una imagen térmica o las dos. Y también podríamos tener una protección con un transformador del tipo toroidal del tipo 50G. Si el motor es de media tensión, ya la potencia se fue para arriba, este ya va a estar protegido y tal vez comandado por un interruptor. Vamos a tener como protecciones sobre corriente, imagen térmica, y ahora vamos a ver 4666 qué es. Vamos a tener una protección 50G, corriente de vallas a tierra, o una protección diferencial tal vez, en la medida que el centro de estrella sea accesible. Una protección 38, que es sobre temperatura de cojinetes, es una protección del tipo mecánica. Y algunas protecciones de sobretensión, subtensión, relé de frecuencia, y los otros no me acuerdo. Acá están. Secuencia el 47, desequilibrio de fases, desequilibrio de tensiones. Esto es si la alimentación viene con tensiones diferentes en cada fase. El 81 dijimos que de frecuencia, la protección 47 de corriente inversa, una protección 66 arranques sucesivos, temperatura de rodamiento, protección de subtensión y imagen térmica. Y este sería el esquema completo con todos esos números. Bueno, combinaciones posibles de elementos que cumplan con los requisitos de salida a motor, hay muchas. Aquí en estos cuadros, se los dejo para que después lo vean ustedes. Tenemos para baja tensión y para media tensión. ¿Qué equipo puede ejercer la función de seccionamiento? ¿Cuál la protección de cortocircuito? ¿Cuál el mando? ¿Y cuál la protección de sobrecarga? Y lo mismo para el caso de motores de media tensión. Aquí también agregué la numeración ANSI que corresponde a los números que aparecen en estos esquemas. Bien. Los motores lo pueden encarar. Bien. El factor de potencia, como vieron, no es independiente, va por otro carril, así que Claro. ese también pueden atacarlo. Bueno, así nos dividimos en los grupos correspondientes Claro. y iremos viendo.
Hay que darle forma a los dos tópicos estos. Bueno, seguir con este cálculo y después empezar los otros, ¿sí? Bien. Cualquier cosita le decimos después la Bien. semana.